Hola niños, gusto saludarlos. En la clase de hoy trabajaremos con lo que son ángulos, desde el cuaderno de ejercicios, desde la página 140 a 141, y luego iremos al texto del estudiante, donde trabajaremos las páginas 315 hasta la 317, que tiene que ver con estimación de ángulos. Entonces ahora comenzaremos con el cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios, en la página 140, me pide: remarca en cada figura la cantidad de ángulos que se pide. 2 ángulos, 4 ángulos y 5 ángulos. Entonces ustedes pueden marcar, ahí tengo un ángulo. ¿Ya? En la actividad número 2 nos piden, marca un ángulo en la imagen de cada objeto. Entonces, en cada una de estas imágenes ustedes van a tener que marcar un ángulo. Luego, en la actividad 3, tienen que marcar ángulos de 90 grados de todas las imágenes. Entonces, para poder medir los 90 grados, yo puedo usar la escuadra. Entonces ahora voy a usar la escuadra y voy a ver si este mide 90 grados. Sí, este mide 90 grados. ¿Ven? Vamos a ver este ángulo. No, este ángulo es menor a 90. Y por el otro lado es mayor a 90. ¿Por qué? Porque va hacia allá. Y si fuera 90 tendría que ser ahí. Entonces, este ángulo que se forma ahí es mayor a 90, por lo tanto no me sirve porque me están pidiendo solamente de 90 grados. Entonces ustedes van a tener que buscar, recuerden apoyarse por la escuadra y buscar los ángulos de 90 grados que existen en esas 3 imágenes. Luego, en la página 141, remarca en cada figura con rojo los ángulos menores de 90 y con azul los ángulos de 90 que tengan. Entonces, con rojo los menores a 90 y con azul los mayores a 90. Veamos acá. Este ángulo va a ser menor a 90, por lo tanto lo voy a marcar. Vamos a ver los que están aquí abajo. Al colocar la escuadra me doy cuenta de que este ángulo es mayor a 90, por lo tanto no sirve. Vamos del otro lado, del lado derecho. También es mayor a 90, porque si fuera 90 llegaría hasta ahí, pero se va abriendo para acá. Entonces, el mayor a 90 no me sirve. Entonces, apoyándose por la escuadra, ustedes van a tener que buscar los ángulos mayores a 90 y menores a 90. ¿Ya? En la actividad 5, dice, marca con un ticket la situación en la cual se representa un ángulo que mida 90 grados. Entonces ustedes tienen que ver acá en cuál de las 3 situaciones es donde se representa un ángulo de 90 grados. Y por último, dibuja un ángulo de 90 grados y un ángulo menor de 90 grados. Entonces ustedes tienen que solamente dibujarlos. ¿Ya? Eso sería en el cuaderno de ejercicios. Entonces ahora nos vamos a estimar ángulos desde la página 315. Entonces, recordemos que lo que es estimar. Estimar es acercarnos lo más posible a lo que nos piden. En este caso, medir ángulos o estimar su medida. Por ejemplo, dice, puedes estimar la medida de ángulos de algunos ángulos utilizando como referente un ángulo de 90 o un ángulo de 45. La mitad de la medida de un ángulo de 90. Eso quiere decir que los dos referentes van a ser los 90 grados y los 45 grados. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo coloco la escuadra acá, la escuadra tiene una marca aquí en medio que me dice que ahí están los 45 grados. Eso quiere decir que acabo de dividir mi ángulo de 90 en 2 ángulos iguales de 45. Entonces, puedo usar esta referencia, 45 grados, o los 90 grados. Recuerden que aquí va a 0 grados. Entonces, y acá también hicieron lo mismo, y el ángulo de 45 va a ser este. Y ahí tenemos. Entonces, dice, referente de ángulo 45.
Entonces, este ángulo, como está más allá, recuerden que los ángulos abren lo contrario a las manecillas del reloj, entonces yo puedo establecer que mide más de 45. Y acá dice, tomando como referencia los 90 grados, entonces aquí yo puedo decir que este ángulo, el ángulo A, mide menos de 90 grados. ¿Ya? Entonces tenemos que usar como referencia los 90 o los 45. Veamos qué nos dice el ejemplo. Estima la medida del ángulo marcado en la puerta. Entonces el ángulo marcado en la puerta es ese que está ahí. Y yo puedo estimarlo. Recuerden que yo puedo hacer esto y calcular más o menos la mitad. Entonces ahí estaría la mitad. Entonces yo puedo decir que mide más de 45. Exacto, puedo decir que mide más de 45 porque pasó la mitad. Y si yo pongo la escuadra ahí, ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente la mitad está justo ahí. Entonces puedo decir que este ángulo mide, usando como referente el 45 grados, mide más de 45 grados. O también puedo usar el referente 90 y puedo decir que mide menos de 90 grados. ¿Ya? Entonces aquí el cómo lo hago no se explica cómo lo puedo hacer. Si se fijan, ahí uso la escuadra, pero esta escuadra, hay otro tipo de escuadra, que la otra clase la vamos a ver, que los lados son iguales. Entonces hace que estos dos ángulos sean de 45 grados. Entonces al ponerlo ahí, nos podemos dar cuenta que mide más de 45. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente página, la página 316, donde dice práctico. Estima la medida de cada ángulo. Entonces ahí yo puedo decir, mide aproximadamente cuánto. Acá mide cuánto aproximadamente. Y ustedes tienen que colocar los valores, tanto en A, B, C y D. ¿Ya? Y ustedes tienen que estimar. Después dice, completa la tabla con la estimación de la medida del ángulo marcado en cada objeto. Acá, donde está el colgador de ropa, si yo coloco acá el... ¡Ay, pero mire! Ahí yo tengo los 90. Entonces, estimación, puede medir más de 90, ¿cuánto? Y acá, en el auto, ¿cuánto medirá? Puedo decir que mide más de 45 o menos de 45. La punta del lápiz también es un ángulo. Si coloco la escuadra acá, puedo decir que mide más de 45, pero menos de 90. ¿Puedo decir eso? ¿Ya? Entonces ustedes tienen que dar su estimación. Y por último, en la página 317, dice, estima la medida del ángulo, describe el referente utilizado. Entonces aquí, cuando ustedes calculen la medida de ese ángulo, mejor dicho, estimen la medida de este ángulo, ustedes tienen que decir, referente, 90 grados o 45 grados. Entonces, medida del ángulo A, ¿cuánto creen ustedes que es? ¿Ya? Y por último dice, observa la siguiente obra de arte, encierra dos ángulos menores de 90 con rojo y dos ángulos mayores de 90 con azul. Entonces aquí ustedes van a tener que buscar ángulos, dos ángulos menores que 90 y los van a tener que marcar de rojo, y dos ángulos mayores que 90 y los van a tener que marcar con azul. Eso sería el trabajo, niños, de ángulos, y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao.